Más cerca. Más cerca y el plato fuerte mencionado ya está acá. Edwin Parizón fue cónsul de la República de Haití en República Dominicana. Durante gran parte del tiempo preside la Fundación SEAL, pero sobre todo se mantiene muy al tanto de la realidad en términos políticos, en términos sociales, económicos también de ambos países. Entonces se ha convertido en una autoridad cuando hablamos de República Dominicana, de la República de Haití, de las relaciones y del ir y venir de uno y de otro lado de la frontera. Bienvenido a Más Cerca. Muchas gracias, un placer estar aquí por primera vez. Ay, qué Sí, bien. de manera, aunque ha participado mucho de este espacio, pero fue siempre por Virtual, plataforma. virtual. Así que bienvenido a este, que es como si fuera una familia. Muchas gracias. Don Carlos, estrénese. Gracias, don Edwin. Como siempre, agradecido de que pueda compartir con nosotros. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. República Dominicana, pues ha ocurrido una situación junto a Haití con el tema del cierre de la frontera, pero quiero hacer un poquito de retrospectiva. Desde la incursión o llegada de la actual gestión de gobierno en el año 2020, pues había unas relaciones muy cercanas con las autoridades haitianas, a la sazón el presidente Juvenal Moïse. Se dieron algunos encuentros fronterizos y pues resulta que se estaba construyendo un canal del lado haitiano cuyo objetivo, de acuerdo a las informaciones que uno maneja, es poder utilizarlo para irrigar las tierras agrícolas. Resulta que hubo un acercamiento entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas y salió a relucir en su momento de que se había establecido una especie de acuerdo para el manejo de la cuenca hidrográfica, específicamente en Dajabón. De esa parte, yo quisiera saber si usted tiene información de si realmente se produjo un acuerdo entre República Dominicana y Haití para el manejo de esa cuenca hidrográfica y si ese acuerdo contemplaba que Haití iba a tener acceso a construir ese canal con la finalidad de realizar pues irrigación o de alguna manera también acumular agua de esa zona hidrográfica. Quisiera comenzar por ahí. Muchas gracias. Bueno, primero hay que decir que con el debate que hay muchas informaciones que están apareciendo. Y estuve escuchando en una emisora haitiana esta mañana un exministro de Agricultura de Haití que explicaba que este tema tiene más de 20 años. Más de 20. Más de 20 años. Ah, no data del 18 ni del 21. No data del 18, de acuerdo a esta ¿Y por qué? información. ¿Cuál era? Han estado pidiendo al gobierno dominicano la autorización necesaria o la coordinación, hacer la coordinación necesaria para la construcción del canal. 20 años atrás, estamos hablando año 2002, 2000. Sí, 2000, estamos en el 2023, 23, correcto, exacto. sí. Y ha tenido una mayor repercusión durante el gobierno del asesinado presidente Jovenel Moïse. Y Jovenel había ya recibido un financiamiento a través de la agricultura, del Ministerio de Agricultura, antes de Acérquese ser al presidente. micrófono un poco, por favor. Antes de ser presidente. Jovenel había tenido ese... A través de su empresa Agritrans. Entonces, al llegar ya a la presidencia, quizás 2 años después o 3 años después, quiso continuar con el proyecto. Y es ahí donde... O sea, el proyecto privado pasaría a ser un proyecto estatal en ese momento. Así es. Y es en el 21 cuando nosotros, los dos países, pues tuvieron sus primeras diferencias ya un poco más públicas con relación a este canal. Y las diferencias están alrededor de su interpretación, la interpretación de cada parte del Tratado de 1929. Pero yo digo hoy día que tenemos 3 actores, o hay 3 partes en esta situación, hay 3 partes. De un lado, el Estado haitiano, que dice que no está haciendo nada en contra del tratado y que lo que está construyendo no es un desvío, es la posición del Estado haitiano. La República Dominicana, que mantiene
sí hay una violación del tratado y además de esto, lo que el gobierno está haciendo o el canal puede provocar daños, o tiene impacto negativo a nivel medioambiental. Y la tercera parte o el tercer actor son los campesinos. Los campesinos que dicen que necesitan agua en una situación de sequía real que hay en la zona. Vino digamos, las reuniones del 21, en el 2021 se firmó una declaración conjunta. Esa declaración conjunta, en un primer momento, el gobierno dominicano había, y está en la declaración conjunta, todo el mundo lo vio, entendió que lo que hacía Haití no era un desvío, pero lo que no ha dicho la parte haitiana es que 8 días después, República Dominicana envió una correspondencia formal para corregir un poco en cuanto a su posición lo que había dicho en la declaración conjunta. Okay. En esa correspondencia formal se le pide a Haití una serie de información sobre el proyecto. Información técnica, vamos a decir. Información técnica sobre el proyecto, lo cual Haití nunca suministró. El proyecto cayó con la muerte de Jovenel Moïse y se reiniciaron los trabajos a través de una alianza, y todo esto fue explicado con mucho detalle esta mañana, a través de una alianza entre campesinos y empresarios, unos empresarios. Porque los campesinos son quienes van a sembrar, van a operar. Entonces van a vender sus productos a las empresas arroceras que están en la zona. República Dominicana, una vez más, y yo diría con toda su razón, insiste sobre fallas técnicas que hay en el canal, sobre el daño medioambiental que eso podría producir. Y pues vimos que la segunda reunión que se hizo este año, lamentablemente, que fue aquí, terminó un poco abrupta, porque en medio de la reunión vino el anuncio del cierre de la frontera. La delegación haitiana se sintió un poquito incómoda y pues se fueron hacia su país. ¿Se fueron hacia su país. ¿Por tierra o vía Miami? Se fueron por avión. No, se fueron por avión porque habían venido en un vuelo charter. Ah, ok. Felizmente, porque si no, iban a tener que viajar hacia Miami. Ahora, don Edwin, se ha dicho, sobre todo después del asesinato de Moïse, que en Haití no hay autoridad, que en Haití no hay interlocutor válido, ni para discutir este tema, ni ningún otro. Ahora, mi pregunta es respecto al tema del canal. ¿Hay autoridad que adrede ha guardado silencio y se ha manejado mejor de esa manera? ¿O realmente no hay una autoridad válida que pueda intercambiar información y cualquier plan en ese sentido respecto al tema? Este gobierno, la actual administración haitiana, no estaba interesado en ese proyecto. Este proyecto cayó. Así que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Planificación no tenían nada previsto. En el presupuesto de este año no hay nada previsto para este canal. Y lo he dicho en otros espacios, es una situación sumamente difícil para el mismo primer ministro, porque él considera al presidente Abinader como su principal aliado, porque es el presidente Abinader que desde que llegó al poder ha estado pues pidiendo una mayor participación de la comunidad internacional, apoyando básicamente la solicitud hecha por el primer ministro Henry en cuanto a la intervención, a la asistencia militar internacional que Henry solicitó formalmente. Entonces, Henry en nada pudiera estar buscando una situación de confrontación con el presidente Abinader. Déjame hacerle una pregunta. Como usted maneja tanta información... Entonces, ¿es una autoridad que no quiere asumir su rol en este tema
¿O es una autoridad que realmente No no puede. tiene control y no Sí, puede? no, hay una situación bien delicada en cuanto al tema del canal. El canal está siendo, en gran parte, los campesinos que están envueltos también en el canal, en gran parte son campesinos, digamos, simpatizantes del asesinado presidente Jovenel Moïse. Que era de esa zona. Que era de esa zona, sí, que era de esa zona, de Trudunó. Exacto. Así que es una persona conocida, un líder natural de la zona mucho antes de ser presidente y querida en su zona, también una persona querida en su zona. El primer ministro, lamentablemente, ha estado en una situación de cuestionamiento sobre el mismo asesinato o en relación con el asesinato, porque una de las personas implicadas en ese asesinato lo llamó por teléfono antes y después del asesinato. Entonces, cuando se inició la investigación sobre el asesinato, bueno, en mi caso, si fuera yo, Él era yo muy estoy preso sospechoso. hasta ahora, Sí. yo estoy preso hasta ahora si fuera yo, que hubiese hablado con la principal figura ligada a ese asesinato, que todavía, entre comillas, lo están buscando y está en Haití. Entonces, tratar por la fuerza de hacer desistir a las personas, a los campesinos, muy particularmente, de este proyecto que ya ha sobrepasado el hecho de que fuera iniciado por empresarios. Ya esto se ha convertido en una lucha por acceso al agua, por el derecho, es una lucha por un derecho humano, A vida o muerte. de la vida o muerte, y apoyado a nivel nacional. Es un tema donde toda la población haitiana... En ese está punto, don Edwin, al parecer entonces este factor ha provocado la unidad de la población en torno a un tema, que no tenían ese insumo, esa disgregación, pues no la tenían. Ahora bien, como aquí nosotros sabemos lo que piensan las autoridades y lo que piensa la población, porque lo expresa de manera abierta en los medios, redes sociales, ¿qué se está hablando allá en Haití, si usted maneja la información, de cómo ese problema particular que se generó por esos campesinos que están haciendo el canal, pero ahora hay sanciones de parte del gobierno dominicano que están afectando a todo el país? ¿Qué se siente en la población, qué se siente en los sectores políticos con relación a ese tema? Sí, en gran parte, algunas de esas decisiones pues han motivado mucho más a la lucha. Okay. Han visto que campesinos que están luchando por acceso al agua y ahora el gobierno del país vecino pues los castiga. Es que no se entiende en Haití la lectura hecha en República Dominicana. Y nosotros hemos dicho que al principio decía que cada parte tiene su razón. República Dominicana tiene razón en preguntar, en pedir al gobierno haitiano datos técnicos sobre el canal, para estar seguro que ese canal no va a estar provocando daños, y tal como ya lo dijo el presidente. Así que el presidente tiene informaciones de los expertos en el tema ya para prever daños a las dos comunidades. Entonces hay dos lecturas distintas de Pero la entonces, evidentemente, Edwin, no hay una solución en lo inmediato, porque la mesa del diálogo diplomático está muerta. Sí, es lamentable, y es lo que hemos dicho como fundación. Desde el 2021 hemos definido algunos pasos para trabajar Que sobre... podrían, Sí. que son cuáles los que ustedes han identificado. Está en la declaración conjunta. Mm. Primero es la activación de esa mesa hídrica binacional. Pero ¿qué ha pasado ahora con ese nuevo episodio del mismo problema? No lo hicimos al principio. Desde finales del mes de agosto estamos trabajando el tema. El gobierno dominicano expresó a la parte haitiana sus preocupaciones.
se publicó un comunicado de la Cancillería donde se precisa que no es el gobierno haitiano. Es decir, que hubo un contacto con el gobierno haitiano desde un principio. En esta primera parte es donde debimos haber convocado a la reunión de la mesa hídrica, no al final. Entonces se convocó casi al final, 2 semanas después, la mesa y lamentablemente... Pues, ¿Mal no asesorado se dio. el gobierno en esta materia diplomática que ha degenerado en este conflicto o hay algún otro tema que nosotros, el común del pueblo, no sabe? Pienso, y es la posición nuestra a nivel institucional, que hay una responsabilidad compartida, tanto del lado de Haití como del lado dominicano, haber dejado pasar 2 años. Okay. Y cuando resurgió el problema, no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho a tiempo. ¿Usted entiende que el gobierno de Haití no tiene esos datos técnicos que reclama el dominicano o no los quiere compartir? La verdad, no sé. Tendrían que tenerlo, porque si están haciendo un proyecto, entiendo, al principio había la participación de una compañía cubana. Ujú. Entonces, y estamos hablando de ministerios. Que hizo un como diseño, se como supone. el Ministerio de Agricultura que estaba implicado. Así que tienen que tener datos. ¿Y cómo ve Edwin Parison la respuesta dominicana? Por primera vez, el cierre de la frontera aérea, de la frontera marítima, de la frontera terrestre, de tal manera que no es solo el intercambio comercial, el intercambio, ese cruce natural de personas, sino que ahora el punto más cercano entre Haití y Dominicana es Miami. Sí, bueno, ya estamos manejando un diferendo profundo y no hemos aprovechado de los mecanismos de entendimiento que habíamos definido en el 2021 y estamos en una etapa donde se requiere de mucha sapiencia, de mucha cordura y en ese sentido creo que el discurso de ayer del presidente Abinader, pues con ese tono, yo diría, pacífico, conciliador, podría ayudar y quizás de hecho ya ha ayudado a enviar otra señal y por eso también insistimos en la fundación en que antes de hablar, antes de dirigirse al mundo, ambos dignatarios, tanto el presidente Abinader, que tiene su presentación el miércoles, como también el primer ministro haitiano, que tiene su presentación el viernes, antes de hablar al mundo, deberían de hablarse. Hablarse hasta quizás para ponerse de acuerdo. En una reunión futura. En una reunión inmediata. Sí, claro, porque claro. los dos ya están en Nueva York. Sí, sí. Una inquietud, porque hay un personaje que aquí en República Dominicana pues genera reacciones, sobre todo desde el gobierno, y los medios de comunicación le dan pues mucha cobertura, que es el ex canciller Claudio Josep. Él, una de sus participaciones más recientes, él puso de relieve el famoso acuerdo, atribuyendo a que República Dominicana le había dado el visto bueno a que Haití utilizara las aguas. Usted ha aclarado muy bien en el contexto en el que eso se produjo y la reacción del gobierno dominicano clarificando esa situación. ¿Cómo él realmente tiene incidencia en Haití? Cuando él emite estas declaraciones, cuenta con respaldo. Lo está utilizando como su plataforma política para tratar de sacar algún provecho político. Aglutinar nuevas fuerzas y debilitar al primer ministro Ariel Henry. Sí, bueno, lamento justamente, tal como ya habíamos dicho ahorita, que lo que nos dijo Claude es que el gobierno dominicano le envió una correspondencia formal, Okay. 8 días después, creo que 8 días después, Okay. para retomar algunos de los temas tratados en la reunión bilateral que se hizo en Mirex. Y
yo diría que igual que otros actores políticos en la República Dominicana, pues hay actores políticos haitianos que buscan visibilidad, buscan proyección política con un manejo muy particular de las relaciones entre los dos países y ahora de este tema en particular. En el canal pues pasaron varios otros actores políticos, fueron a visitar, fueron a aportar su apoyo. Hay un grupo Fueron a agitar las aguas, porque es así. pescar en río revuelto. Sí. Entonces, esto está pasando, pero fuera de esta participación de actores políticos, ya se trata de una causa nacional apoyada por gente de la diáspora, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, y por tal razón debe de haber quizás hasta otra manera de abordarlo desde la República Dominicana. Edwin, porque cualquier cosa que se diga, sobre todo cuando se insiste en decir que son solamente políticos, ya no son solamente políticos. Ya. Precisamente hoy el presidente de la República vivió un escenario un poco incómodo porque llegó un grupo de nacionales haitianos para vociferarle racista, pero dentro de la conferencia en la universidad, una estudiante le dijo que no solamente él era un racista, sino que República Dominicana es racista y que violenta los derechos de las parturientas haitianas y de otras personas de esa nacionalidad. ¿Usted cree que nosotros en República Dominicana somos vistos de esa manera, como xenófobos y malos contra los haitianos? Sí, es muy lamentable la situación que se dio, pero eso muchas veces son algunos sectores que lamentablemente dan la justificación para que fuera nos tildan. Digo nos tildan porque estoy aquí, vivo aquí, entonces que nos tildan de racista. Y voy a explicar esto. Para hoy lunes se tenía previsto una disposición de un sindicato en no dejar sus afiliados montar pasajeros haitianos que sean documentados o no. Y esto lo publicaron desde el viernes. Sí. Pero es Una locura. ¿cómo? ¿Quién pudo haber pensado? ¿Quién le dio esa idea a la persona, Una locura. a la persona que hizo ese anuncio? Porque hay varias cosas que hay que ver en este anuncio. Uno, ¿cómo iban a identificar realmente a los haitianos? Es como si aquí no hay una población negra que no tenga nexo con Haití. Cualquier negro debe tener un nexo con Haití. Dos, hay un servicio doméstico, el servicio doméstico en la República Dominicana que acompaña a los hijos de familias dominicanas, que vamos a decir de tez más clara, y salen con estos niños a llevarlos a la escuela. Hay motoconcho. ¿No? ¿Y la autoridad? ¿Qué autoridad tienes para pedir un Para documento? hacer esto. Si fuera Entonces, felizmente que hubo hasta cierto punto la intervención de alguna autoridad, pero hubiese sido aún mejor que fuera por un comunicado formal. O sea, fue De tímida la Sí, autoridad que sí. intervino. Yo entiendo que debió de ser con un comunicado formal de la autoridad competente. Son para dejar merecidas claro. entonces, Edwin, esos calificativos son merecidos entonces por acciones No, como esa. no que son merecidos, sino lamentablemente tenemos algunas personas que no sé por qué hacen algunos acciones como esto, entonces que justifican que en el exterior nos tildan de racismo. Por último, señor Paraizón, Edwin Paraizón es cónsul o fue cónsul de Haití en Dominicana y es el presidente de la Fundación SILE. ¿Qué salida usted le ve a esto? Porque ya estamos en un punto bastante álgido y estamos no solo las medidas formales que se han tomado en Dominicana, sino que en Haití sigue fuerte la construcción del canal y a eso se suma, siento mucho pánico de los dominicanos que están en Haití y de los haitianos que están aquí, que de hecho se están yendo de manera voluntaria, en parte por desinformación. ¿Qué salida usted le ve a esto? El diálogo. ¿Cuánto va a durar esa frontera cerrada? El diálogo tiene que mantenerse y
en caso de que no logramos entre las partes, Haití y República Dominicana, entendernos, ponernos de acuerdo, pues es utilizar los mecanismos del derecho internacional y algo que también ya está previsto en el Tratado de 1929. Arbitraje. Arbitraje o mediación, podríamos intentar la mediación. Pero en lo que ese arbitraje llega, el canal se termina y la frontera sigue cerrada. Sí, yo propuse, y por la Fundación Zile, nosotros propusimos el uso del mecanismo de la diplomacia civil, que podríamos reunir organizaciones de Dajabón con las organizaciones de Guanamet, que mantienen contactos permanentes, para crear una comisión e ir a hablar con los campesinos. Ya no se puede hablar, ya lo decía, en la etapa que estamos, es una etapa donde los políticos están básicamente fuera de juego. Entonces hay que tratar de convencer a los campesinos que están actualmente trabajando en el canal de las fallas técnicas, del impacto medioambiental. Y esto debe de hacerse de manera muy prudente, de manera muy inteligente, que no sienten que estamos avasallando. Sí. Y además de esto, que si se confirma que en este punto el canal no puede realizarse en ese punto, pero que le demos una alternativa, porque necesitan el agua. Entonces, que ambos países busquen una alternativa. Si se concluye, y yo he escuchado... ¿Y hay con quién hablar en Haití? Sí, Sí. porque definitivamente es la misma comunidad internacional que escogió al primer ministro Ariel Henry, y él es el principal interlocutor, va a ir ahora a las Naciones Unidas a hablar a nombre de Haití. Exacto, o sea que hay con quien hablar. Claro. Gracias, Edwin Paraizón, por acompañarnos, por estar más cerca, y debe volver. Con mucho gusto. Seguimos más cerca. En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel Rosario Más Cerca.